Bienvenidos mis niños al área de formación espiritual y en esta oportunidad vamos a estudiar y conocer un poquito más sobre el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es aquel que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por el cual nacimos sin la gracia santificante. Este pecado fue cometido por Adán y Eva en el principio de la creación, cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios al comer el fruto prohibido. Este pecado nos ha permitido tener inclinaciones hacia el mal, entre ellos la ignorancia, sufrimientos y el peligro de la muerte eterna. ¿Cómo surgió? Surgió por la desobediencia de Adán y Eva, que no solamente fue una desobediencia, sino fue un pecado de soberbia, pues ellos, al querer conocer más de este fruto prohibido, al querer saber qué pasaría si comieran, quisieron ser como Dios. Recordemos también que esto sucedió por la tentación del demonio, que se presentó en forma de serpiente. ¿Qué consecuencias tiene? Perdimos la inocencia y lamentablemente todos nosotros como hijos de Adán y Eva, como descendientes de Adán y Eva, tenemos esa tendencia a hacer el mal, manchando nuestra alma pura, nuestra alma inocente, con el cual Dios nos había creado desde un principio. Asimismo, Dios, al crear al hombre, le había regalado muchos dones. Entre ellos era una vida eterna, sin sufrimiento, sin dolor. Lastimosamente, a causa de este pecado original, nosotros ya no somos merecedores de estos dones regalados por Dios. Nos hace nacer con esta mancha, ¿no? Recalcando nuevamente, todos nosotros que somos descendientes de Adán y Eva, nacemos con esta mancha del pecado original. El sufrimiento, el dolor, la angustia, que lo podemos notar últimamente, ¿no? Con las cosas que está pasando y que muchas veces Dios las permite, no porque sea un Dios castigador o un Dios vengativo, sino porque muchas de estas circunstancias de sufrimiento, de dolor, de angustia, de pandemia que estamos viviendo, es a causa de las consecuencias de nuestros malos actos que nosotros provocamos en la creación, en nuestras vidas y dañando al prójimo. Vamos a estudiar también lo que es el pecado, porque a raíz de este pecado original surge el mal en el mundo, y esto provoca la presencia del pecado en todos los corazones de los hombres. El pecado es una ofensa a Dios. Es el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. Dios, como nuestro Padre, tiene un plan para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros no cumplimos esa voluntad de Él. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras libertades, por el placer o por lo que pensamos que es lo mejor para nosotros. El pecado es toda acción voluntaria. Quiere decir que yo soy consciente del mal que hago. Y esa conciencia del mal hace que yo vaya contra la ley de Dios, porque Dios me creó como un ser puro, inocente. Pero el pecado mancha mi alma, mancha mi vida y hace que yo me aparte de Él. El pecado consiste en decir, en hacer, en pensar
o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de su iglesia. Como creyentes de Dios, debemos obedecer a nuestra iglesia y todo lo que ella ordena. Sin embargo, muchas veces nuestras actitudes son de desobediencia, de soberbia y de querer hacer lo que pensamos. Vamos a estudiar las clases de pecado que existen. Tenemos el pecado original, que ya lo conocemos, es el primer pecado cometido por Adán y Eva y que nosotros heredamos al ser descendientes de ellos. El pecado venial, que es un acto malo pero en materia leve. Esto no significa, mis pequeños, que no tiene importancia. Al contrario, si bien es cierto, este pecado no me aleja del amor de Dios, pero la costumbre de hacerlo puede provocar que llegue a ser un pecado grave. Por ejemplo, tenemos los chismes, algunas mentiras. Siempre a veces decimos, ¿no? Una mentira piadosa, una mentira chiquita. Pero cuando esa mentira afecta a alguien o provoca el sufrimiento y dolor a alguien, ya se convierte en pecado grave. El pecado mortal, que es cometer actos intencionales, es decir, yo sé que está mal y sin embargo realizo esa cosa que está mal, y provoca también el alejamiento del amor de Dios. Tenemos el asesinato, los robos, las difamaciones, etc. Los pecados capitales los mencionamos aquí porque gracias a estos pecados surgen todos los pecados que pueden haber en el mundo. Es decir, es como si fueran una base. Y cuando uno tiene alguno de ellos, provoca que la persona poco a poco vaya formando en sí otras actitudes, otros pecados dentro de su ser. Dentro de estos pecados capitales mencionamos la lujuria, que es el deseo desordenado de pensamientos impuros, la gula, que es el comer exageradamente. No porque el comer sea malo, el comer no está mal, es el alimento de nuestro cuerpo. Pero muchas veces caemos en la ansiedad, en el querer comer de forma grosera, de forma excesiva. La avaricia, que es el querer tener dinero, enriquecerse bajo el sufrimiento de muchas personas. Me interesa solo yo, segundo yo, tercero yo, y no me fijo en la necesidad que pueden tener las personas de mi alrededor. La pereza, chicos, la pereza que muchas veces nos hace ser irresponsables en nuestros deberes. La ira, la envidia y la soberbia. Estos son los pecados capitales y hay que tener mucho cuidado con cada uno de ellos. No permitir que ingresen a nuestro ser, no consentir ninguno de estos pensamientos o actos que malogren nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero también Dios nos ama, nos tiene misericordia y nos pone salvavidas. ¿Cómo nos salvavidas? Por ejemplo, el pecado original es borrado con el bautismo. Gracias al bautismo nosotros quedamos limpios y puros ante los ojos de Dios. El pecado venial lo podemos realizar mediante un arrepentimiento sincero de corazón. Lo hacemos durante la misa, en el momento del acto penitencial. Ahí, al decir, perdóname Señor, podemos borrar este pecado venial. Y también tenemos el pecado mortal. Este pecado sí
requiere del sacramento de la confesión. Es decir, por acercarnos a un sacerdote y confesarle, y el sacerdote, como tiene la autoridad de Dios, puede borrar este pecado grave. Vamos a recordar la oración de perdón que lo mencionamos en la misa, el yo confieso. Y les pongo aquí para que ustedes lo lean y rescatemos una palabra muy importante, que muchas veces no lo tenemos en cuenta en nuestras acciones. Nosotros al confesar, al repetir esta oración de corazón, Dios nos perdona y podemos borrar nuestros pecados veniales. Y aquí hay una palabrita interesante que nos dice el pecado de omisión. Dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, mis pequeños, vamos ahora a hablar un poquito de los pecados de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? En resumen, podemos decir que es no hacer el bien que puedes hacerlo. Hay muchas actitudes que cometemos y que quizás no nos damos cuenta, pero son pecados de omisión. El no aportar nada. Por ejemplo, cuando alguien necesita ayuda o cuando hay un trabajo en grupo, cuando hay un problema en casa y nosotros no aportamos, al menos con nuestro apoyo o con unas palabras de ánimo. Eso es un pecado de omisión, es decir, somos desinteresados. El dejar de hacer cosas que están a nuestro alcance. Muchas veces vemos a mamita, a papito, al hermano o a algún amigo que necesita ayuda y que yo lo observo y que no soy capaz de decirle una palabra de ánimo o ponerme a trabajar con él. Simplemente somos observadores y no hacemos nada por ayudar. La mediocridad, el mostrar de repente una alegría falsa. Sí, estoy feliz y te sonrío, pero muchas veces por dentro envidiamos o quizás hablamos mal de alguien o caemos en la chismosería o más aún caemos en el juego de hacer mal a alguien. El cumplir, pero hasta ahí. A veces con nuestros deberes somos limitados, ¿no? Bueno, yo solo tiendo mi cama y listo. Pero podemos hacer de repente algo más, barrer, trapear, apoyar en casa, ¿no? O a un amigo ves que necesita, a un necesitado, a un pobre, a un sencillo, y dices, bueno, yo te doy solo un sol. Y puedes dar más, sin embargo no lo quieres dar porque prefieres guardarte de repente para un gusto, ¿no? Que no está mal, pero viendo la necesidad del hermano, del amigo o de una persona, es muy importante ser dadivosos en ese momento. Y aquí, niños, esto hay que tenerlo muy presente. El no hacer nada malo. Muchas veces decimos, no, yo soy una persona que no comete pecado, no miente, no hace mal a nadie. Claro, no haces nada malo, pero muchas veces tampoco haces el bien, ¿no?, que puedes hacer. No haces nada bueno tampoco. Estás ahí como desinteresado, ajeno a las cosas que pueden pasar a tu alrededor. Ante una injusticia, por ejemplo, si tú ves algo injusto y te parece injusto y sabes que es injusto, es muy importante hablar. Si están acusando injustamente a alguien o si hablan mal de alguien, no caigamos en escuchar los malos comentarios de tu prójimo. Finalmente vamos a hablar las consecuencias del pecado. El principal es que nos aleja del camino de Dios. Podemos ver en la imagen, ¿no? El hombre va al camino de la muerte. El único que nos da la vida y esa vida eterna es Dios. Y con el pecado nosotros rompemos ese camino.
Asimismo, el pecado tiene otras consecuencias. Podemos citarlas aquí. Nos roba la alegría, nos roba la confianza, nos trae culpa, apaga el Espíritu de Dios, nos trae daño físico, chicos, porque muchas veces que tenemos resentimientos, envidias y cólera en nuestro corazón, provoca ciertas enfermedades físicas en nuestro cuerpo. El dolor del alma rompe el corazón de Dios. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, ofendemos a Dios. Produce temor, vergüenza, como Adán y Eva, que sintieron miedo y vergüenza. El pecado desea controlar nuestra vida. Lastimosamente lo está haciendo en nuestra actualidad, porque muchas veces hay personas que pueden hacer el bien y no lo hacen, porque nos dejamos llevar por nuestros placeres, por nuestros gustos, por lo que nosotros queremos pensar o sentir y no pensamos en los demás. Y el pecado rompe mi comunión con Dios, el estar junto a Él. Bien, mis niños, vamos a seguir repasando sobre estos temas para tener cuidado con nuestras acciones que podamos cometer y que estas acciones no afecten nuestra amistad con Dios.